Mire, una consulta de todo. ¿Sabe qué? Esto me quiero añadir, pero si se estuviera su mano. Pero ya acaba el tratamiento, quiero que me revise si estoy bien, pero tengo problemas de los oídos. Que me consuma. Procura no estar tan estresado. Todo el problema de esto es sí, se trata de respirar. Sí, vaya Diosito. Después, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí. ya, mi amor, cuídese, ¿ya? Ya, chao, mi querido, ya, chao, chao. Hola, chicos, buenas. Vamos a hablar sobre el tema del judaísmo. Sí, anteriormente estábamos revisando el tema de lo que es el Egipto, ¿no? Pero ahora vamos a revisar el tema del judaísmo para darle continuidad. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí se escucha? Sí. Ya. Bueno, entonces, ya. ¿No es cierto? El judaísmo, ¿sí? A lo largo del tiempo ha recibido varios nombres, ¿no? Varios nombres por sus primeros pobladores, ¿sí? Entonces, los primeros pobladores denominaron a este pueblo como Canaán, ¿sí? A medida que pasaba el tiempo, variando de nombres, ¿sí? Variando de nombres hasta llegar al que conocemos como Israel. Por ejemplo, tenemos que sus primeros pobladores lo denominaron Canaán, luego se denominó Palestina, derivado de uno de los pueblos que vivían allí, los cuales eran los filisteos. Finalmente, como les decía, termina llamándose Israel, ¿sí? Eh, a través de la denominación del pueblo judío, ¿no? El pueblo judío, a través de este personaje de la Biblia que es Jacob. A Israel también se lo conoce como la tierra prometida, ¿sí? La tierra santa. ¿Sí? Todo esto va dado por este personaje, ¿no? Abraham. Abraham es aquel el que da inicio, ¿no? Inicio. Entonces Abraham vendría a ser descendiente, ¿no? De los hebreos, ¿sí? Descendiente de los hebreos. ¿Ya? De los hebreos, ¿no? Entonces, acá hay algo muy importante que mencionar, ¿sí? Que los hebreos, el término hebreo vendría a significar los que vienen de más allá del río, porque eran pueblos en realidad que eran como nómadas, ¿no? Como seminómadas que se iban moviendo constantemente, ¿no? Se iban moviendo, Ya sí, se dice. asentaban, buenas, se asentaban, se movían, así, entonces eran más como seminómadas, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿no? Hebreos significa los que vienen más allá del río. Bueno, esta tierra, ¿no es cierto? Israel, como vemos, eh, esta tierra estrecha y no demasiado fértil estaba limitada al oeste con el mar Mediterráneo, ¿sí? Al sur con el desierto de Sinaí, al norte con las montañas nevadas del Líbano, donde nace el río Jordán, ¿sí? Donde nace el río Jordán, cuyo curso a modo de gran fosa corre a la costa
del Mediterráneo y tras atravesar el lago de Genesaret, desemboca en el Mar Muerto. ¿Sí? Aquí podemos ver una imagen en lo cual simboliza estas limitaciones, ¿no? Estas limitaciones de esta tierra santa, ¿no? Que es Israel, ¿no? Pues el judaísmo parte de esto, ¿no? Parte de todo de esto de aquí, ¿sí? Bueno, esta tierra, ¿no es cierto?, vendría a ser un país pequeño de unos 28.000 kilómetros cuadrados, algo mayor que la comunidad de Valencia, algo parecido como a Guayaquil, como que nosotros nombremos a Guayaquil, ¿no? Es un país relativamente pequeño. Está dividido en tres zonas naturales. Una llanura costera, ¿sí? Una llanura costera, como podemos observar aquí abajo. Una zona montañosa, ¿sí? Y la depresión del río Jordán, ¿sí? Tiene una cadena montañosa, ¿sí? A través de esto pasa la depresión de este río Jordán y tiene esta llanura, ¿no? Una llanura costera que va del norte, de norte a sur, a través de este mar, ¿no? Del mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces la historia del judaísmo viene a partir de esto, ¿no? De sus raíces. Jacob, ¿sí? También de Abraham, en las cuales fueron moviendo sus pueblos y fueron yendo asentándose, ¿sí? Se fueron asentando. ¿Cuál era la misión de Abraham? ¿Alguien conoce tal vez? Llevarles a la tierra prometida. Ya, sí, ¿no es cierto? Esa era la misión de él, ¿no es cierto? Era desplazar a la tribu hacia la tierra prometida o hacia la tierra que ellos decían, la tierra que él nos prometió, que él significa Dios, ¿no? Dios, ¿sí? Entonces, Abraham, sí, Abraham, él lleva a su pueblo, ¿no? Lleva a su pueblo a esta tierra prometida que tuvo varios nombres, ¿no? Como Canaán, ¿sí? Como Palestina, como, y finalmente como Israel, ¿sí? ¿Cuál es el significado de Abraham? Abraham vendría a significar el padre de las muchedumbres, ¿sí? Entonces, un significado que se le da posterior, ¿sí? Por todo esto que viene dándose, ¿no? Entonces, Abraham significa padre de las muchedumbres, ¿sí? ¿Qué significaba hebreo? Los que vienen de más allá del río, ¿no? Irán apuntando esas cositas chiquitas, ¿no? El origen del pueblo judío, ¿sí? El origen del pueblo judío en su etapa antigua no formaba una verdadera unidad, sino que era un conjunto de pastores y nómadas. Es lo que les venía diciendo, ¿no? Este pueblo judío, ¿sí? En realidad era una comunidad de pastores que se movían, ¿sí? Era una comunidad de pastores seminómadas, es decir, que se movían eh, constantemente, ¿no? Pero no tan, no abarcaban totalmente un pueblo, ¿no? Sino, ¿cómo dice, no? Estaban moviéndose, ¿sí? Pero no constantemente, sino tenían sus limitaciones, ¿no? ¿Sí? Era un pueblo patriarcal, ¿sí? Era un pueblo patriarcal, es decir, que autoridad máxima la autoridad máxima vendría a ser un padre, ¿no? Estaba formado por una cabeza familiar que vendría a ser el padre de familia, ¿no? Ya, sí.
Entonces, al tener esta sociedad seminómada, ¿no? Seminómada, es decir, que vive establecido en un lugar, pero no tan, pero tan solo durante, ¿cómo puede decir? Determinados periodos, ¿no? Entonces, vivían establecidos en un lugar, pero no se alargaban muchos, ¿ya? No se alargaban mucho, no permanecían, únicamente solo en un determinado periodo. Era un pueblo patriarcal, ¿no? Es decir, que la autoridad pasaba por el padre, ¿sí? Era cabeza, ¿no? Cabeza de familia, eso les digo, era un conjunto de pastores en el cual el patriarca, ¿sí? Era la cabeza de la familia, el jefe de la tribu, ¿sí? Entonces, siempre pasaba, ¿no? Del padre, después venía el hijo, ¿no? El hijo mayor, y las mujeres estaban subordinadas en estas sociedades, ¿no? Patriarcales. Aquí está, ¿no? Aquí está. Adoraban al Dios pastor de sus antepasados, el que conocían como él. Que en semítico significa. ¿Sí? Entonces, él, han visto que en la Biblia muchas veces se refieren a Dios como, más en el Antiguo Testamento, ¿no? Como Él, ¿sí? Vendría de esto, ¿no? Vendría de esto. En esta etapa aún estaban a otros dioses, adoraban, ¿no? Adoraban, se aceptaba a otros dioses, se mantenía todavía algunos cultos antiguos, tradiciones, por ejemplo, formadas en tribus, ¿no? En tribus. Se veneraba piedras sagradas, animales sagrados, ¿sí? Fuentes. Entonces, todo esto se va tomando para hacer un conjunto de costumbres que posteriormente se van a ir evidenciando, ¿no? Avanzando un poco, ¿no? Más hacia la historia, ¿no? Por ejemplo, estábamos, ¿ya? Abraham y la alianza, ¿no? O sea, conocemos sobre este término de la alianza. ¿Qué será la alianza? A ver, es, es la alianza que muestra, ¿no? La unión entre Dios y el hombre. Entonces, a través de Abraham, le entrega, ¿sí? Le entrega su pueblo elegido, ¿sí? Y que lo guíe hacia una tierra prometida, ¿no? ¿Sí? Aquí ya se empieza a doctrinar el término de la fe, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, como podemos ver, en este gráfico, ¿no? Esta es toda la trayectoria que hizo este pueblo de Abraham, ¿no? ¿Sí? Entonces, el camino señalado con las flechas es el que recorrió Abraham cuando se marchó de Ur en Caldea hacia Egipto. Tuvo que pasar por la tierra de Canaán, dividida entre numerosos reyes, ¿sí? Entonces, hacia el 1850 a.C., Dios reveló a un patriarca Abraham, ¿sí? Es decir, a un padre de familia, a un cabeza de tribu, ¿sí? Y le prometió y realizó una promesa, ¿no? Una alianza en el que sería el fundador, sería el elegido para hacer un cambio total, ¿sí? Para hacer un cambio total en obediencia y en fe. Entonces, le empezó a dar una serie de órdenes, ¿no? Entre estas primeras, que emigrara a este pueblo de Ur, ¿sí? Que quedaba en Canaán, ¿no? En Canaán, que vendría a ser la tierra prometida, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un versículo, ¿no? Que está establecido en la Biblia, que dice, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, que será una bendición, ¿sí? Entonces, básicamente, este pueblo de Abraham, este pueblo judío, fue a invadir, ¿no? Fue a invadir unas tierras, ¿no? Entonces,
fue un poco chocante para la época porque, como les digo, el pueblo judío es un pueblo sin tierra, ¿no? Sin tierra. Es como que todos los ecuatorianos fuéramos a vagar por el continente americano y nos estableciéramos en México, digamos, ¿ya? Nos querrán los mexicanos, ¿no? ¿No es cierto? Pues de la misma forma le iba pasando a este pueblo judío, ¿sí? Bueno, esta es una genealogía, ¿sí? Un árbol, como un árbol genealógico de los hijos de Abraham, ¿no? Como pueden ver ahí. Y si ustedes ven aquí, eh, hay varios nombres que salen, ¿no? A la luz por medio de la Biblia, ¿no? Como Isaac, Rebeca, Jacob, ¿no? Sara, ¿sí? Entonces son varios, ¿no? Es un árbol genealógico de la representación de cómo se iban estableciendo las patriarcas, los patriarcados, ¿sí? Ya. Yendo un poco más hacia la historia, ¿no? Antes estábamos en el 1850 antes de Cristo y ahora estamos en el 1700. Aquí aparece otro personaje, ¿no? Que es Moisés. ¿Se han oído hablar del Éxodo? ¿Hemos oído hablar del Éxodo? Sí. Bueno, el Éxodo sí es cuando estos judíos empezaron a emigrar, ¿no? Empezaron a emigrar a Egipto. En Egipto se establecieron varios siglos, ¿no? Varios años, y tuvo una característica este periodo del Éxodo, que fue que se empezó a esclavizar este pueblo, ¿no? Entonces el pueblo judío fue esclavizado, o sea, fueron usados como para construcción, fueron usados como esclavos, fueron usados, bueno, X objetivos, ¿no? Pero tenían esa característica de esclavos, ¿sí? Entonces, aparentemente todo esto sucede porque todo este pueblo de Egipto olvidó, ¿no? Olvidó su alianza con Dios, que era llegar a la tierra prometida, ¿ya? Hasta el 1300, Moisés, ¿sí? Moisés tuvo una revelación, ¿sí? Entonces, aquí, ¿ustedes han visto en la Biblia sobre este término, ¿no? De la zarza ardiendo? ¿Qué será? Es el mensaje, ¿no? El mensaje que le da Dios a Moisés, ¿sí? Ya, exigiéndole que renovara esta alianza, ¿no? La alianza que inició ¿quién? Abraham, ¿sí? Pues Abraham es el padre, ¿no? El padre del pueblo judío, ¿sí? Del pueblo judío. Entonces, bueno, Moisés, ¿no es cierto?, tiene esta revelación de este arbolito ardiendo que le empieza a decir que renovará la alianza con el pueblo, liberándolos y llevándolos a la prometida, ¿sí? Eh, ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con Moisés, no? Moisés la historia de Moisés vendría a ser parte, ¿no? Parte de los egipcios, ¿sí? Entonces Moisés fue criado con los egipcios, fue criado con los egipcios, fue un príncipe egipcio, pero de madre y padre judío, ¿no? Madre y padre judío, hebreo, ¿sí? Hebreo. Los de madre y padre hebreo que fueron, sí, conocen la historia de Moisés que le lanzan con la canastita, ¿no es cierto? Le lanzan con la canastita para que se vaya por el río y de ahí le coge una mujer judía y le criaron como hijo, ¿no es cierto? Y resulta ser que después Moisés fue medio hermano de Ramsés, ¿sí? De Ramsés. Entonces, este pueblo de aquí, Moisés cuando se entera, ¿no es cierto? Se entera de que eh, el pueblo que están esclavizando vendría a ser el pueblo de sus hermanos, de su madre, de su padre, ¿sí? Entonces, él empieza a tener una contradicción, ¿no, Moisés? De que de verdad él tendría que estar ahí y veía cómo sufría este pueblo, ¿no? Veían esclavizados, veían
veían que en realidad no era una vida digna, ¿no? Entonces Moisés empieza a tener esta revelación, ¿no? Esta revelación de la zarza ardiendo y empieza a renovar la alianza, ¿no? La alianza. Entonces los libera, ¿no? Promete liberarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, ¿sí? Moisés guiara a los judíos en la salida de Egipto y los condujo a través del desierto del Sinaí en el Éxodo. Para que suceda esto, en la historia nos cuentan que en realidad eh, Ramsés, ¿no? Ramsés, que era el dios, era un rey, el faraón de la época de Egipto, en realidad él no quería, ¿no? No quería liberar al pueblo, no quería. Sin embargo, por determinadas razones, y como nos cuenta la Biblia, que sucedieron plagas, ¿no? Sucedieron plagas, sucedieron catástrofes, porque no dejaba que el pueblo salga, ¿no? Entonces se accede, ¿no? Se accede a que, bueno, ya los judíos salgan de Egipto, ¿sí? Moisés empieza a conducir, ¿no? A este pueblo a través del desierto, ¿sí? Entonces el éxodo vendría a ser una larga marcha, ¿no? ¿Cuánto duró esto? 40 años. ¿Sí? Imagínense ustedes un ejemplo, ¿no? Imaginémonos que lo que sucede, ¿no? Actualmente de los venezolanos que ellos actualmente tuvieron un éxodo, ¿no? Mucho pueblo tuvo que salir de ahí porque en realidad no tenían una vida digna, ¿no? Y salió todo el pueblo a concentrarse en diferentes lugares, ¿no? En diferentes lugares. Pero si todo este pueblo de Venezuela que salió se hubiera concentrado en un solo lugar, ¿sí? Esto hubiera causado muchos problemas, ¿no? Sí, esto hubiera causado muchos problemas. Pero toda esa salida, ¿sí? El salir a caminar, el salir a deambular, todo eso se llama éxodo, ¿no? Éxodo. Y a los judíos, ¿sí? A los judíos les duró exactamente 40 años, ¿sí? Desde Egipto. Se movilizaron hacia Canaán, ¿sí? Hacia Canaán. Bueno, aquí estamos, entonces la tierra prometida, ¿no? Aquí lo nombra como Canaán, ¿sí? Pero nosotros debemos conocer que la tierra prometida, ¿sí? Eh, Posteriormente se llamaría la tierra de Israel, ¿no? La tierra de Israel. Entonces, cuando hablan así en la Biblia de Canaán, de Palestina, de Israel, están refiriéndose a un mismo lugar, ¿no? A un mismo lugar, pero con diferente nombre, ¿sí? Actualmente esta tierra sí continúa llamándose Israel, ¿no? Bueno, estas son una serie de imágenes de lo que sucedió, ¿no? ¿Qué esta primera imagen a qué representará? Representa a Moisés, ¿no es cierto? Con- A Moisés. mm, Acá igual, ¿no es cierto? Representa a Esa Moisés. es la zarza. Exactamente, sí. Es la zarza que aparentemente era Yahvé, era Dios, ¿no es cierto? Incluso hasta decían que era el mismo Abraham que le estaba dándole las instrucciones, ¿no? Para que él liberara al pueblo Ujú. judío de Ramsés, ¿no? Del faraón. Entonces aquí empiezan a suceder varios relatos históricos, ¿no? Históricos, evangélicos, que de verdad este personaje de Ramsés no quería liberar al pueblo y Moisés tenía, como quien dice, el apoyo de Dios, ¿no? Para hacerle cumplir a este sujeto de que en realidad liberara a ese grupo de personas. Y ahí empieza a suceder, ¿no? La historia nos cuenta de plagas, de terremotos, de meteoritos, bueno, una serie de plagas que llega a Egipto, ¿no? Por no
no cumplir esa, por impedir el cumplimiento de esa promesa. Posteriormente, ellos salen, ¿no? En un éxodo, salen en un éxodo y esta imagen que vemos aquí se les hace familiar de las aguas divididas. Esto sucede, ¿no? En el éxodo, esto está escrito, incluso está en la Biblia, que ellos cruzaron, ¿no? Cruzaron, se abrieron las aguas de los mares para que pueda cruzar el pueblo, ya que Ramsés se arrepiente, ¿no? Se arrepiente y quiere matarles posteriormente a los judíos, ¿sí? ¿Ya? Otra parte muy importante de la historia son los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Quién estableció los 10 mandamientos? Fue Moisés, ¿sí? Moisés. Entonces Moisés sube a un monte por orden de Yahvé, por orden de Dios, sube a este monte Sinaí y le es entregado estos 10 mandamientos, ¿no? Estos 10 mandamientos. ¿Qué le sirvieron para qué? Para reglamentar la vida de su pueblo, ya que el pueblo judío, este pueblo judío que se lanzó al éxodo, tenían varias costumbres también, ¿no? Tenían varias costumbres, adoraban a varios dioses, adoraban, por ejemplo, varios años, siglos, adorando a los dioses de Egipto, entonces, y varios dioses de sus costumbres, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que esa no era la promesa, ¿no? No era la promesa, no era la enseñanza que se le había encaminado a Moisés. Entonces, por esta razón, él sube, ¿no? Sube a este monte con el fin de obtener estos mandamientos y corregir a su pueblo, ¿no? Corregir a su pueblo. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, aquí podemos observar los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio de mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces este pueblo era tan inteligente que necesitaba solo de 10 reglas. Nosotros tenemos la Constitución, tenemos... ¿qué otras leyes tenemos? La ley de educación, tenemos la ley de los derechos a los niños, tenemos... ¿Cómo? Bueno, en fin, ¿no? Entonces esta ley judía, esta ley divina, sirvió para educar, ¿no? Para educar al pueblo, ¿sí? Para educar al pueblo. Entonces, con estas leyes fueron educando, ¿no? Fueron educando al pueblo para que empezara a dejar ciertas costumbres que venían trayendo, ¿no? Venían trayendo de Egipto, ¿sí? Cumpliendo el mandamiento, ¿sí? Construyó un templo portátil, el tabernáculo, para ofrendar, ¿no? Para, ya. Bueno, ya. Entonces, este tabernáculo, ¿sí? Se colocaba de tal manera que estuviera orientado hacia Jerusalén, ¿sí? Pues este tabernáculo servía para adorar, ¿no? Para adorar el culto a Dios que era conocido con el nombre de Yahvé, ¿sí? En el atrio estaba el altar de los sacrificios, junto a el mar de bronce destinado a las abluciones rituales de los sacerdotes.
¿sí? Bueno, este tabernáculo, ¿sí? Servía para eso. Era una especie de monumento, una especie de, de monumento, ¿cómo dice, no? De tabernáculo. Servía para adorar, ¿no? Para ofrecer un culto, para ofrecer un tributo a Yahvé, a Dios, ¿no? Siguiendo avanzando con la historia, los judíos fueron conquistando las ciudades, ¿sí? Una a una, pero no podían dominarla todas. Entonces los judíos empezaron, ¿no? Empezaron a apoderarse de las ciudades, ¿sí? A mediados de este siglo, 11 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, un pueblo llegado del mar, ¿sí? Un pueblo denominado hebreo, ¿sí? Hebreo, que son más allá del río, ¿sí? Los que vienen de más allá del río, ¿sí? Fue tratando de conquistar las ciudades de cananeas, ¿no? Las ciudades que pertenecían a Canaán, ¿sí? Fueron conquistando estas ciudades, pero no todas, ¿sí? No todas. Entonces, eh, eran una especie como de invasores que llegaron a conquistar diferentes pueblos, ¿sí? A mediados de este siglo XI. El filisteo ocupó la Canaán y derrotó a los hebreos, pero caudillos como Sansón prosiguieron la unificación de su pueblo y lucharon contra los filisteos. A estos personajes los conocemos como los jueces. Empieza a haber otro personaje, incluso de la Biblia, sí, hebreo, eh, que empezó a continuar, ¿no? La unificación del pueblo, luchar contra estos filisteos, ¿sí? Contra los filisteos. Avanzando con la historia ya empieza a haber un rey, ¿no? Saúl fue el primer rey de Israel, ¿sí? Y conocemos a Saúl, a David. Bueno, la historia de estos dos personajes es que, bueno, Saúl, como dice, no es el primer rey israelita, pero existía un segundo que fue David, ¿sí? Entonces David derrotó a los filisteos, conquistó Jerusalén y también inició la construcción de un gran templo que fue terminado por su hijo Salomón, ¿sí? Significa reino, ¿sí? Monarca, adquirió fama a la prosperidad de su reino y por su sabiduría. Entonces Salomón siempre le pedía a Dios ser sabio, ¿no? Ser sabio. Entonces, como podemos ver en esta parte de la historia, ¿sí? En esta parte de la historia ya nace David, ¿no? David es un personaje que llega a ser rey, ¿no? De Israel, ¿sí? Pero tuvo una gran travesía, ¿no? Varias luchas contra los filisteos que ocupaban esos pueblos y que tenían a este otro personaje, ¿no? Que era Goliat. Goliat era este ser que medía más de 2,5 metros, o sea, era prácticamente un gigante para la época, ¿sí? Y los demás eran pequeñitos, ¿no? Llegaban hasta 50, unos 60 y Goliat, imagínense llegar a medir los 2 metros un poco más, o sea, era increíble, ¿no? Era increíble. Entonces, ¿qué sucedía aquí con David? Que David aparentemente traía la fuerza de Dios, ¿no? Que traía la fuerza de Dios y podía derrotar, ¿no? Derrotar a los infieles, a los filisteos. ¿Sí? Tras la muerte de Salomón en el año 930 a.C., el reino fue dividido en dos, ¿sí? Entonces, al norte teníamos Israel. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, este reino, ¿no? Este reino
conocíamos, ¿sí? De Israel, que tenía el primer rey que era Saúl y su sucesor David, y posteriormente Salomón, ¿sí? ¿Sí? Se divide. Entonces se divide en dos, ¿no? En el 930 antes de Cristo. Después de que muere Salomón, este reino de Israel se divide, ¿sí? Entonces teníamos al norte Israel y al sur Judá, ¿sí? Judá. Entonces ya teníamos dos pueblos diferentes en un mismo país, ¿no? En un mismo país, ¿sí? Pues la capital de Judá se llama Jerusalén y la capital de Israel se llama Samaria, ¿sí? La vida de las ciudades y el contacto con los pueblos fueron diluyendo la fe del pueblo en su Dios. Por ello surgieron personas que predicaban la necesidad de mantener la fidelidad a la alianza, ¿sí? Entonces, a medida que se separan estos dos pueblos, empieza a desmoronarse esta alianza, ¿no? Esta alianza con Dios, esta promesa con Dios, empieza a desmoronar, ¿sí? Entonces empiezan a surgir aquí varios profetas, ¿no? Estos profetas eran predicadores que trataban de volver a la gente, a la misma gente que salió de Egipto, a que continúen con esta promesa, ¿sí? Que continúen con esta promesa. Entonces, aquí tenemos dos profetas muy importantes, Elías y Amós, ¿sí? Entonces Elías advirtió al pueblo de Israel que serían castigados si no eran fiel a la alianza, ¿sí? Y que en el futuro llegaría un elegido de Dios que traería la paz de Israel, ¿sí? Entonces aquí viene esta promesa de Elías, ¿no? De Elías advirtiendo al pueblo de Israel que van a ser castigados, ¿no? Que van a ser castigados, que, y que posteriormente a ese castigo llegará el Mesías a traerle paz a Israel, ¿no? A liberarlo nuevamente. Amós predicó contra las diferencias entre ricos y pobres y afirmó que Dios no quería sacrificios, sino justicia social y un comportamiento recto, ¿sí? En esta época era muy común adoctrinar a la gente eh, de esta manera, ¿no? De esta manera, a través del teísmo, ¿sí? A través del teísmo. Entonces, era muy común este tipo de adoctrinamiento, ¿sí? De adoctrinamiento, de profecías, de profetas, de mensajes, ¿sí? De parábolas, ¿sí? Entonces, como dice, ¿no? La vida de estas ciudades fueron restando, ¿no? La fe del pueblo. La fe del pueblo ya no creían mucho en Dios. Eh, entonces se vio la necesidad, ¿no? Se vio la necesidad de implementar esta concepción, ¿no? De los profetas. Nacen los profetas y empiezan a publicar estos mensajes, ¿no? Estos mensajes. Eran mensajes moralistas, ¿no? Moralistas. Tenían una ética, sí, una ética religiosa, poseían una ética religiosa. ¿Sí? Recordemos que estos profetas nacen de este periodo, ¿no? Este periodo de Abraham, este periodo de el Éxodo, ¿sí? Este periodo de la llegada a establecerse en Israel, ¿no? Luego vienen los reyes, ¿no? Se tiene a Saúl, luego a David, ¿no? Se tiene a David. ¿Hasta qué horas tenemos, chicos? Hasta las 9:40. A las 9:40. Ya, chicos, ya, bueno. No sé qué pasó, pero bueno, creo que sabe cortarse, sabe avisarme. A ver, chicos, vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Tendríamos que revisar hasta la diapositiva
¿no? Entonces, nos faltaría, bueno, estamos en la 17, ¿ya? La siguiente clase vamos a revisar, vamos a continuar con esto, ¿sí? ¿Qué Ya, página era, Licen? Desde la 17 nos quedamos, ¿ya? En la página 17 No nos tenemos los libros. y ahí vamos a seguir avanzando. Ya, bueno, entonces sigan nomás con su otro profe, ya nos vemos más luego, ¿ya? Ya, Gracias. Licen, hasta luego.